México es un país donde el campo desempeña un papel crucial en la economía, pero al mismo tiempo conlleva una realidad invisible que muchos prefieren ignorar. Detrás de los paisajes bucólicos y las promesas de prosperidad, miles de trabajadores rurales enfrentan condiciones de vida y trabajo inhumanas. ¿Y si te dijera que detrás de la producción de alimentos que consumes todos los días existe un panorama de explotación interminable? La crisis en el campo mexicano no es solo una cuestión de pobreza, sino una cuestión de dignidad. Los trabajadores rurales a menudo no tienen acceso a derechos básicos como salud, educación y en muchos casos ni siquiera a un salario justo. Si alguna vez te has preguntado qué pasa con aquellos que cultivan los alimentos que llegan a tu mesa, prepárate para entender lo que hay detrás de esta historia. La verdad es que para muchos de estos trabajadores el campo no es un lugar de prosperidad, sino un lugar de opresión. En los próximos bloques exploraremos los factores que contribuyen a esta crisis en el campo mexicano, desde las condiciones precarias de trabajo hasta las cuestiones estructurales que mantienen a los trabajadores rurales en una situación de vulnerabilidad continua. El trabajo en el campo mexicano tiene sus raíces en siglos de desigualdad. Durante la época colonial, la tierra fue dividida entre unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población, compuesta principalmente por indígenas y campesinos, fue forzada a trabajar esas tierras, muchas veces sin remuneración justa. Esta estructura de poder permaneció durante gran parte de la historia de México, con grandes propiedades privadas, latifundios y la concentración de tierras en pocas manos. Con el tiempo, la Revolución Mexicana de 1910 trajo promesas de reforma agraria, pero la realidad para muchos trabajadores rurales no cambió. En el posrevolución, el Estado mexicano implementó algunas políticas de distribución de tierras, pero estas fueron, en muchos casos, insuficientes y mal ejecutadas. El trabajo en el campo continuó siendo una lucha constante por mejores condiciones y por una remuneración justa. Hoy en día, los trabajadores rurales en México siguen enfrentando una serie de desafíos. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico significativo, muchos trabajadores del campo siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación e incluso condiciones adecuadas de vivienda. Mientras tanto, las grandes corporaciones agrícolas que dominan la industria siguen obteniendo ganancias exorbitantes a costa del sudor y la explotación de estos trabajadores. Las condiciones de trabajo en el campo mexicano son alarmantes. Miles de trabajadores rurales son contratados para trabajar en plantaciones de frutas, vegetales y otros productos agrícolas, pero enfrentan jornadas laborales extenuantes que pueden extenderse por más de 12 horas al día sin descanso adecuado. Además, estos trabajadores generalmente no tienen acceso a contratos formales de trabajo, lo que significa que no cuentan con derechos laborales como vacaciones, seguro de salud o jubilación. Con frecuencia, los trabajadores rurales están expuestos a condiciones precarias como la falta de agua potable, baños inadecuados y la exposición a productos químicos agrícolas sin la debida protección. La falta de seguridad laboral es una constante y los accidentes son comunes, pero rara vez se compensan. Para agravar aún más la situación, muchos trabajadores se ven obligados a aceptar salarios bajos, que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Además, el sistema de pago en el campo muchas veces se realiza de manera injusta, con los trabajadores recibiendo solo por producción, lo que significa que aquellos que no logran alcanzar las metas establecidas reciben un salario muy por debajo del mínimo necesario para vivir. Esta forma de pago pone aún más presión sobre los trabajadores, que deben alcanzar metas de productividad irreales sin considerar sus necesidades físicas y psicológicas. Una de las facetas más oscuras de la crisis del trabajo en el campo mexicano es la explotación del trabajo infantil. Lamentablemente, el trabajo infantil sigue siendo una realidad en el campo, con niños de todas las edades siendo forzados a trabajar en plantaciones, muchas veces en condiciones extremadamente peligrosas y extenuantes. Los niños que trabajan en el campo a menudo no tienen acceso a la educación y se les priva de su infancia y de sus derechos fundamentales. Además, la falta de acceso a servicios de salud y la exposición a condiciones de trabajo insalubres afecta la salud de estos trabajadores, con enfermedades respiratorias, problemas dérmicos y otros problemas relacionados con el trabajo en el campo siendo comunes. El acceso limitado a atención médica es una de las principales razones por las cuales muchos trabajadores mueren prematuramente, mientras que otros enfrentan enfermedades crónicas a lo largo de sus vidas. La falta de acceso a servicios públicos también significa que los trabajadores rurales no pueden contar con apoyo en caso de accidentes o problemas de salud.
El sistema de seguridad social en México es extremadamente limitado, especialmente para aquellos que trabajan en el campo, lo que significa que quedan a su suerte cuando enfrentan problemas médicos o son víctimas de accidentes laborales. Esta exclusión social y económica mantiene a los trabajadores en un ciclo de pobreza y sufrimiento. La crisis del trabajo en el campo mexicano es un problema profundo que requiere soluciones urgentes. En primer lugar, es esencial que el gobierno mexicano adopte políticas públicas más eficaces para proteger los derechos de los trabajadores rurales. Esto incluye garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a contratos formales de trabajo, con salarios justos, condiciones laborales seguras y beneficios como salud y jubilación. Además, las empresas agrícolas deben ser responsabilizadas por la explotación de sus trabajadores. La supervisión de las condiciones laborales en las fincas y plantaciones debe ser intensificada, garantizando que se cumplan las leyes laborales y que los trabajadores sean protegidos de abusos. Esto también implica la eliminación del trabajo infantil en el campo, asegurando que los niños puedan asistir a la escuela y tener una infancia digna. Finalmente, es fundamental que los trabajadores rurales se unan y luchen por sus derechos. La organización sindical y la concienciación sobre los derechos laborales pueden ser herramientas poderosas para mejorar las condiciones de trabajo en el campo mexicano. La solidaridad entre los trabajadores, junto con la presión para que el gobierno y las empresas tomen medidas concretas, es esencial para garantizar que la crisis en el campo se resuelva de una vez por todas. El cambio solo será posible cuando México enfrente la realidad del trabajo en el campo y comience a tratar a sus trabajadores rurales con la dignidad y los derechos que merecen. Las comunidades indígenas en México enfrentan una de las peores crisis laborales del país. A menudo, estas comunidades son las más marginadas y excluidas del sistema laboral formal y se ven obligadas a trabajar en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a derechos laborales fundamentales. La falta de educación y oportunidades de empleo decente en las zonas rurales obliga a muchos indígenas a trabajar en el campo bajo condiciones precarias. El trabajo en las comunidades indígenas es, en su mayoría, informal, lo que significa que no hay ninguna protección social, y los trabajadores carecen de prestaciones de salud, vacaciones o pensiones. Además, muchas veces se enfrentan a la discriminación laboral debido a su origen étnico y su nivel de escolaridad. Estos factores combinados perpetúan un ciclo de pobreza que afecta a las generaciones más jóvenes, que no tienen las oportunidades necesarias para salir de esta situación. Para romper este ciclo de exclusión, es fundamental que las políticas públicas apunten a la inclusión laboral de las comunidades indígenas, garantizando que tengan acceso a educación, capacitación y empleos dignos. Solo así podrán lograr un futuro mejor y escapar de las condiciones que los mantienen atrapados en la pobreza. Las grandes corporaciones agrícolas que operan en México tienen una gran responsabilidad en la crisis laboral que enfrenta el campo. A menudo, estas empresas aprovechan las condiciones precarias de los trabajadores rurales para maximizar sus ganancias, pagando salarios bajos y obligando a los empleados a trabajar en condiciones insalubres y peligrosas. Las grandes multinacionales que operan en el sector agrícola se benefician de las políticas de explotación laboral, sin tomar en cuenta los derechos de los trabajadores que producen sus productos. Además, muchas de estas empresas evitan pagar impuestos y no invierten en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que les generan grandes ganancias. Las políticas de responsabilidad social empresarial son en su mayoría una fachada, mientras que las condiciones laborales de los trabajadores siguen siendo deplorables. Es hora de que estas empresas rindan cuentas y dejen de explotar a los trabajadores en nombre de la maximización de beneficios. La solución pasa por una mayor regulación y control sobre las corporaciones para que asuman su responsabilidad social y respeten los derechos de los trabajadores. Las comunidades y los movimientos sociales deben presionar para que estas empresas cambien sus prácticas y empiecen a tratar a los trabajadores con la dignidad que merecen. El despojo de tierras ha sido una práctica común en la historia de México, especialmente en las zonas rurales. A lo largo de las décadas, grandes empresas agrícolas han adquirido terrenos en las comunidades campesinas, dejando a los trabajadores sin acceso a la tierra que históricamente cultivaron. Este despojo no solo afecta el acceso a recursos naturales, sino que también priva a las familias campesinas de su principal fuente de sustento. La privatización de la tierra ha llevado a muchos campesinos a depender del empleo en grandes fincas o plantaciones, donde las condiciones de trabajo son más precarias y las oportunidades de generar ingresos son mínimas. Muchos de los trabajadores del campo se ven forzados a migrar hacia las grandes ciudades en busca de empleo, pero a menudo se enfrentan a la discriminación, a la falta de viviendas adecuadas y a la escasez de empleos bien remunerados.
La pobreza en las zonas rurales de México está directamente relacionada con la falta de acceso a la tierra y a los recursos naturales, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y explotación. Para romper con este ciclo, es esencial que las políticas públicas favorezcan la restitución de tierras a los campesinos y promuevan la agricultura sustentable y comunitaria. La falta de empleo y las pésimas condiciones laborales en el campo mexicano han provocado un aumento en la migración de trabajadores rurales a los Estados Unidos y otras naciones. Muchos campesinos se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor, pero enfrentan una dura realidad en el extranjero. El trabajo en la agricultura en Estados Unidos, por ejemplo, se caracteriza por condiciones de explotación, bajos salarios y la constante amenaza de ser deportados. Los trabajadores migrantes, tanto en México como fuera del país, enfrentan situaciones de vulnerabilidad, donde sus derechos laborales son ignorados y son forzados a trabajar en condiciones extremadamente difíciles. Además, la falta de documentos legales en muchos casos hace que estos trabajadores vivan en una constante incertidumbre y miedo. Las políticas migratorias de los gobiernos de México y de los Estados Unidos también han jugado un papel clave en la perpetuación de esta migración forzada. Para frenar este fenómeno, se deben crear programas que fomenten la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales en las zonas rurales de México, de modo que los campesinos no tengan que abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades. En el campo mexicano, las mujeres enfrentan una doble carga. Por un lado, son responsables de las tareas domésticas y familiares, y por el otro también son trabajadoras rurales que enfrentan condiciones extremadamente precarias. La discriminación de género es un factor que agrava aún más su situación, ya que muchas mujeres reciben salarios más bajos que sus compañeros hombres, a pesar de realizar el mismo trabajo. Además, las mujeres rurales a menudo enfrentan abusos sexuales y violencia laboral. En muchas ocasiones, las trabajadoras rurales no tienen acceso a mecanismos de denuncia o a una protección efectiva, lo que las coloca en una posición de vulnerabilidad aún mayor. El trabajo de las mujeres en el campo también está ligado a la falta de acceso a servicios de salud, educación y seguridad social. Sin la posibilidad de acceder a estos derechos fundamentales, las mujeres rurales se ven atrapadas en un ciclo de pobreza que afecta a toda su familia. Para lograr una verdadera igualdad en el campo, es fundamental que se implementen políticas públicas que promuevan la equidad de género y que protejan a las mujeres de la violencia y la discriminación laboral. Uno de los aspectos menos discutidos sobre el trabajo en el campo es el impacto ambiental que conlleva. El uso excesivo de pesticidas y productos químicos en las plantaciones agrícolas no solo afecta la salud de los trabajadores, sino que también tiene consecuencias devastadoras para el ecosistema local. Los trabajadores rurales están expuestos a estos químicos de manera constante, lo que provoca enfermedades respiratorias, problemas de piel y trastornos reproductivos. Además de los efectos en la salud de los trabajadores, la contaminación de las fuentes de agua, la deforestación y la degradación del suelo son problemas que afectan directamente la calidad de vida de las comunidades rurales. El campo mexicano se enfrenta a una crisis ambiental que agrava las ya precarias condiciones laborales de los trabajadores. Es urgente que las políticas agrícolas en México cambien para priorizar la sostenibilidad y la salud de los trabajadores rurales. Esto implica reducir el uso de productos químicos, promover técnicas agrícolas orgánicas y garantizar la protección del medio ambiente. La falta de educación es uno de los principales obstáculos para mejorar las condiciones de trabajo en el campo mexicano. Muchos trabajadores rurales no tienen acceso a una educación de calidad, lo que limita sus oportunidades laborales y los mantiene atrapados en empleos mal remunerados y precarios. Además, la falta de capacitación técnica y profesional les impide acceder a trabajos mejor remunerados y con mejores condiciones. El acceso a la educación es una herramienta clave para romper el ciclo de pobreza en las zonas rurales. Programas de formación y educación deben ser implementados en estas comunidades para brindar a los trabajadores las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. La educación técnica y agrícola puede abrir puertas a nuevas oportunidades, y los programas de alfabetización también son fundamentales para empoderar a los trabajadores rurales. Además, es esencial que los jóvenes rurales tengan acceso a la educación superior para que puedan participar activamente en la construcción de un México más justo y equitativo. La educación es, sin lugar a dudas, la clave para transformar la realidad del trabajo en el campo mexicano y garantizar que los trabajadores tengan un futuro mejor.